compartir temas e información relacionada a la materia de consolidación de estados financieros. Vamos a iniciar con la contabilidad internacional. Dice que se ve afectada por el mismo entorno en el que opera, mismo de que en modo que las naciones tienen diferentes historias, valores y sistemas políticos. También tienen diferentes patrones de desarrollo en la contabilidad financiera. Dice que la contabilidad, como se conoce en Estados Unidos, no es la misma que en otros países, así como también el entorno que se caracteriza en países como lo es Suiza, Alemania y Japón, por tener bancos de gran tamaño en poca cantidad. Estos satisfacen la mayor parte de las necesidades de capital de los negocios. También vamos a hablar sobre la diversidad de las prácticas de la contabilidad financiera, mencionando que la Gran Depresión en la fecha del 1929 a 1930 hizo que las compañías de cualquier parte podrían escoger libremente los métodos y reglas contables que consideraran adecuadas para su negocio, prácticamente siendo libres. Para ello, los países crearon comités profesionales integradores por contadores encargándose de formar los principios de contabilidad generalmente aceptados, que deberían de usarse en cada país. Los establecimientos de la contabilidad financiera en 5 países. En Alemania se basaba en la legislación, en el derecho corporativo y la ley fiscal, así como en Francia dependían de decretos legales y fiscales. El seguimiento de las reglas producía un panorama justo y verdadero. En Japón, por otra parte, se basaba fuertemente en lineamientos legales y fiscales. Como en Reino Unido, el sector privado es muy fuerte, establecieron principios generales con discrecionalidad en cuanto a los detalles. En Estados Unidos, el sector privado es la fuente principal de la contabilidad. Se influencia de la SEC el establecer normas en prologado. También vamos a hablar sobre el crédito mercantil. Es un adicional que se paga a las acciones de una empresa en relación a su valor del mercado. Esto por la valoración que se le da a los intangibles de la compañía. La inflación es el aumento generalizado del nivel de precios de una economía medida con la variación porcentual de los dichos precios. Aunque el índice del producto y el deflactor del PIB suelen mostrar resultados similares, existen diferencias importantes entre ambos indicadores que pueden resultar en medidas dispares. Los inversionistas, en general, son quienes probablemente sienten el mayor disgusto por las diferencias contables a nivel internacional, ya que conlleva un riesgo que puede ser ganar y perder, ya que con los ciclos locales de los negocios no están sincronizados alrededor del mundo, disponen de cierta ventaja a partir de una adecuada diversificación de inversiones que incluyen distintos valores en el mercado. Como también vamos a hablar acerca de la armonización de las diferencias en la contabilidad financiera. Sobre las normas contables, son las reglas que deben seguirse en la preparación de los estados financieros, es decir, que son los principios de contabilidad generalmente aceptados que especifican el tipo de información que deberán de tener los estados financieros y de la manera en la que deberían de estar preparada dicha información. Las normas de auditoría son las reglas que norman la función o forma en la que se llevará a cabo una auditoría, que es el proceso a través del cual una persona independiente, en este caso el auditor, reúne evidencias para soportar su opinión. Las normas de contabilidad y auditoría están interrelacionadas. Las normas de contabilidad establecen cuál es la función financiera útil y las normas de auditoría guían al auditor en cuanto a la determinación de si dicha información también es confiable. La información financiera útil y confiable coloca a los inversionistas, acreedores y otros sujetos en una posición que les permite tomar mejores decisiones. Pros y contras de las normas internacionales de contabilidad y auditoría. En los siguientes beneficios
que se alegan en los distintos libros de contabilidad internacional, se menciona con mayor frecuencia que una mejor compatibilidad internacional de los reportes financieros, así como los ejecutivos financieros consideran que la existencia de un horizonte homogéneo dará como resultado una mejor aceptación de las normas de contabilidad financiera. Algunos economistas que las normas mejorarían la competencia global de los negocios. Otros beneficios que se han identificado es la conciliación de intereses opuestos entre quienes preparan y usan los estados financieros. Los informes financieros en el entorno internacional. La práctica contable en los países se determina por variables del entorno en que interactúan de la siguiente manera. La primera es la relación entre los negocios y el proveedor o los proveedores de capital, relaciones públicas y económicas con otros países, el sistema legal, nivel de inflación, tamaño y complejidad de las empresas, la sofisticación de la administración y de la comunidad financiera a niveles generales de educación, así como la cultura. Precios de transferencia. Son aquellos que un concepto que permite a las autoridades fiscales de diversos países estar en una posibilidad de revisar y objetar el valor de los bienes y servicios que se fijan, con la finalidad de abatir impuestos directos y trasladan a otras regiones las utilidades con una carga impositiva menor o en su caso extremo libre de gravámenes. ¿Qué es la fijación de precios de transferencia? Se refiere a la determinación de precios para transacciones entre empresas asociadas que involucra la transferencia de propiedad o de servicios. Hay 6 métodos para establecer los precios de transferencias, que es el método de precio comparable, no controlado, el precio de reventa, el costo de adicionado, el método de participación de utilidades, el método residual de participación de utilidades y por último el método de márgenes transaccionales de utilidad de operación. Los objetivos de los precios de transferencia son para aplicar precios de transferencia y facilitar las transferencias de activos entre organizaciones que pertenecen a una misma matriz. ¿Cuáles son las partes relacionadas? Dice que se establecen los casos de que una empresa depende de otra u otras, ya sea en función de tendencia accionaria o de decisiones que afecten a las demás entidades del grupo empresarial, así como una función de nivel de dependencia entre ellas a nivel administrativo u operaciones. ¿Qué operaciones deben realizarse para las empresas, para las partes relacionadas? Generalmente, aquellas empresas que sostienen este tipo de transacciones llevan a cabo las siguientes operaciones, como lo es la compraventa de inventarios, compraventa de propiedades u otros activos y prestación y recepción de servicios, arrendamientos otorgados y tomados, regalías y asistencia técnica. Tipos de ajustes de precios en transferencias. Un ajuste es la modificación de precio o contraprestación de una operación con partes relacionadas, que se realizan con la finalidad de ajustar la operación del valor que hubiera correspondido de realizarla con partes independientes en operaciones comparables. Existen ciertos tipos de ajustes, como es el voluntario o compensatorio, primario, correlativo nacional, correlativo extranjero y secundario. Dice que se establecen a los ajustes de los precios de transferencia pueden ser reales cuando tengan efecto en el ámbito fiscal y contable y virtuales, y cuando solo tengan efectos en el ámbito fiscal. NIF B10 Efectos de la inflación. Este boletín fue creado en la década de los 80 debido a los altos niveles de inflaciones anuales. Esto para lograr un mayor grado de significancia en la información financiera. Las normas de información financiera modificó la norma en que este está enfocado al reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera y no en la evaluación de activos netos. Principales cambios en el boletín. En el índice de precios, para determinar la inflación que se puede elegir entre el índice
Índice Nacional del Precio o el UDI. Evaluación de inventarios a costos de reposición. Se elimina este tema de la norma. La evaluación de activos fijos. Se elimina el método de procedencia extranjera. Métodos de reexpresión. Dependiendo del entorno, se considera el método integral para un entorno inflacionario y la inflación de periodo para un entorno no inflacionario. Entornos económicos, cuando la entidad es mayor o igual al 26% acumulado de los últimos 3 ejercicios. El objetivo de esta es que la información financiera se vean reflejados los efectos de la inflación a través de aplicar la norma, y así en los entornos inflacionarios la información será lo más veraz para una buena toma de decisiones. Establecer las normas particulares para el reconocimiento de los efectos de la inflación en los estados financieros de las entidades. Parte de ellos conllevan unas definiciones que es el entorno económico, que viene siendo el ambiente económico en el que se rodea la contabilidad, el inflacionario, que viene siendo el 26%, promedio anual del 8% o más acumulado en los últimos 3 años. El no inflacionario viene siendo el menos de 26% acumulado en los últimos 3 años y con tendencia a una inflación baja. La inflación es el incremento generalizado y sostenido en el nivel de precios de la canasta de bienes y servicios representados en una economía. Provoca pérdida en el poder adquisitivo de la moneda. El índice de precios es el indicador económico que se mide en el comportamiento de la inflación. Para efectos de determinar la inflación en periodo determinado se incorpora la posibilidad de elegir, en base al juicio profesional, entre utilizar el Índice Nacional de Precios del Consumidor y el valor de unidades de inversión. Partidas monetarias. Expresa en unidades monetarias nominales sin tener una relación con precios futuros. Su valor nominal no cambia. Dinero, derecho a recibir de dinero, obligaciones a pagar dinero. Conversión de monedas extranjeras. El objetivo de ello es establecer las normas para el reconocimiento de transacciones en monedas extranjeras y de las operaciones extranjeras en los estados financieros de la entidad informante, y la conversión de su información financiera a una moneda de informe diferente a su moneda de registro o su moneda funcional, más bien tipo de cambio. El tipo de cambio, si para el proceso de conversión está disponible varios tipos de cambio, deben de utilizarse aquel con el que los flujos futuros de efectivo representados por la transacción, el saldo de moneda extranjera o la operación extranjera pudieran haber sido relacionados a la fecha de conversión. Las transacciones de moneda extranjera, entre ellos se incluyen aquellas en que la entidad compra o vende bienes de servicios cuyo precio se denomina en una moneda extranjera, presta o toma prestados fondos si los importes correspondientes se establecen a cobrar o a pagar una moneda extranjera, o en su caso adquiere o dispone de activos, o bien incurre, transfiere o liquida pasivos, siempre que estas transacciones se hayan denominado en moneda extranjera. Reconocimiento inicial, es decir, toda la transacción en moneda extranjera deben reconocerse inicialmente en la moneda de registro aplicando el tipo de cambio histórico. El reconocimiento posterior. A la fecha del cierre de los estados financieros, los saldos de partidas monetarias derivados de transacciones de moneda extranjera y que están denominados en moneda extranjera deben convertirse al cambio de cierre. Asimismo, a la fecha de realización, cobro o pago de las transacciones de moneda extranjera deben realizarse o convertirse el tipo de cambio de la realización. Por parte de teoría sería todo. Vamos a irnos al ejercicio que se realizó, que es un caso práctico sobre los procedimientos contables en conversión de las entidades extranjeras subsidiarias de dos países. La controladora se llama Vallesca.
dice que la compañía elabora la información financiera consolidada de su controladora Vallesca, la subsidiaria High Center y su subsidiaria Arda. La moneda de informe será presentada en pesos, la moneda funcional será realizada en dólares y la subsidiaria en Arda será registrada en euros. Para realizar a cabo la operación subsidiaria reunió estados financieros de los resultados y de los estados de la situación financiera de las compañías comentadas. Paso 1. La compañía Vallesca al 31 de diciembre del 2018 tiene los siguientes saldos en cuentas, como lo es edificios, documentos por cobrar, acreedores y unos más. La compañía Vallesca desea conocer el saldo de sus operaciones teniendo en cuenta lo siguiente: gastos de administración, costos de venta, gastos de ventas, depreciaciones, gastos financieros, y se nos pide elaborar un estado financiero y determinar el resultado del ejercicio. La compañía Vallesca envía sus estados financieros en el 2018 a la fecha del 31 de diciembre del 2018. El estado de posición financiera es el siguiente: activos, bancos, clientes, documentos por pagar, por cobrar y almacén, con un saldo de 442,000 pesos, siendo activos fijos, terrenos, edificios, depreciaciones acumuladas y mobiliario, da un total de 43,400. Pasivos, que vienen siendo a corto plazo, como lo es proveedores y acreedores, da un total de 12,500. El capital contable, tenemos un total de 41,275 en el contribuido. En el ganado tenemos un total de 31,625, dando un total de 72,900. Sumado con el pasivo, da un total de 85,400, que viene siendo lo mismo que el activo. La subsidiaria High Center, en el estado de resultados, tenemos como ventas o utilidad bruta 94,500. Gasto de operación o la utilidad de la operación es de 41,900. Utilidades antes del RIF viene siendo, como no tenemos otros gastos y otros ingresos, viene siendo la misma, 41,900. Gastos financieros, traemos un saldo de 10,275, por lo cual utilidades antes de impuestos nos da a 31,625, siendo la utilidad neta del ejercicio 31,625. Por otro lado, Vallesca, la posición financiera nos marca que en activos circulantes traemos 42,760, más los activos fijos 50,895, un total de 93,655 en activos. Pasivo, traemos un saldo de 12,500. Continuamos con un pasivo de 12,500, el capital contable siendo resumido a un saldo de 81,155, total de pasivo más capital 93,655. La solución o estados financieros de Vallesca, ya con la información proporcionada, que
comenzó el 1 de enero al 31 de diciembre del 2018, traemos un activo circulante de 427.528, manejándolo en dólares, para después traer un activo de fijo de 1.781.021.50 de activo fijo, dando un total activo total de 2.208.550. Con el pasivo pasamos al saldo de 242.600 pesos, un capital contable de 1.965.950, dando un total de pasivo más capital contable de 2.208.550. El estado de resultados traemos que terminó a la fecha mencionada una utilidad bruta de 966.600 pesos, contemplando la utilidad para la operación de 449.500 y la utilidad antes del RIF, como no traemos otros gastos ni otros ingresos, pasa igual, siendo la utilidad antes de impuestos 395.550, dado que traemos un saldo de 54.000 en gastos financieros. La utilidad neta del ejercicio sería de 395.550. Con la subsidiaria de High Center traemos el concepto o tipo de cambio de varias adquisiciones, como es el de edificio, que el tipo de cambio de pesos por dólar es de 17 pesos cuando se adquirió, el tipo de cambio promedio es de 18 y el tipo de cambio al cierre del 31 de diciembre del 2018 está en 19. Por lo cual nos presentan la información que en el activo funcional en dólares traemos un saldo de 85.400. Contemplando el tipo de cambio a la fecha del 31 de diciembre del 2018, pasa a un total en pesos de 1.622.600. En el caso del pasivo, traemos un saldo de 12.500 con un tipo de cambio de 19, con un total de pesos mexicanos de 237.500. Capital contable viene siendo 72.900. El tipo de cambio es a 17, por tal motivo de que fue la adquisición del edificio, a un tipo de cambio de 1.385.100, siendo el total de pasivo más capital contable 1.622.600 pesos. En la hoja de trabajo o bien en el estado de resultados manejamos saldos de las cuentas de ventas, costo de ventas, gasto de ventas, gastos de administración, depreciaciones, gastos financieros y por último la razón de ganancia o pérdida en cambios, como lo es en ventas un saldo favorable, posterior a ello todas las demás saldos negativos por pérdida en el tipo de cambio, dando una ganancia de 114.175, un saldo en pesos al tipo de cambio de 18 con un saldo de 683.425. Determinación de la ganancia o pérdida en cambios por el tipo de cambio de dólares a pesos mexicanos. Ay, caray. Bueno, traemos un saldo neto de 114.175 como ventaja o ganancia por el tipo de cambio que se efectuó a la fecha de diciembre. Comprobación del efecto acumulado para la conversión.
Lo vemos con el capital social y la utilidad neta del ejercicio. En este caso, el tipo de cambio de moneda funcional en dólares a pesos se realiza en 17, para después el tipo de cambio para el cierre se haga en 19, que es el mes de diciembre, con una conversión de 82.550 en capital social como ventaja o ganancia, y en la utilidad traemos un saldo de 31.625 de ganancia, esto generando la ganancia antes mencionada en cambios o por el tipo de cambio de 114.175 pesos. En la otra subsidiaria, manejándola en dólares, en euros, que en este caso es la subsidiaria ARDA. Aquí nos maneja un tipo de cambio de dólar por euro, que es edificios 1.15 dólares al precio del euro, 1.2 al tipo de cambio promedio y 1.25 al tipo de cambio al cierre del año. De igual manera, en activos traemos 93.655, tipo de cambio del 1.15, siendo un saldo a favor o una ganancia, ya que se convierte a 111.979 dólares, pasando a un tipo de cambio de dólar a peso mexicano de 19 pesos, teniendo un saldo de activos a pesos mexicanos de 2.127.605.75 pesos. En la partida de pasivos en euros traemos un saldo de 12.500. El tipo de cambio fue a finales de año, que fue en el mes de diciembre, a 1.25 dólares por euro, dando un total de 15.625 dólares. El tipo de cambio de dólares a pesos mexicanos se maneja en 19 por el año o cierre de el mes o cierre de año, que viene siendo a 296.875 pesos en la partida de pasivos. Capital contable, traemos un saldo de 81.155 euros con un tipo de cambio de 1.15 dólares por euro, dando un total de 96.354.25 dólares, convirtiéndolo en pesos mexicanos en un tipo de cambio de 17 pesos por dólar, dando un total de capital contable de 1.830.730.75 pesos ya en total. Esto mencionando que el pasivo más capital en euros son 93.655, en dólares 111.979.25 y en pesos mexicanos 2.127.605.75. El estado de resultados u hoja de trabajo que se realizó a fin de año o a cierre de año en moneda de euros, dólares y pesos mexicanos, se obtuvo una ganancia de 986.170 debido al tipo de cambio por el cierre de año, que fue en el mes de diciembre. La determinación de ganancia o pérdida en tipos de cambio o monedas fue de 973 dólares, contemplando que la subsidiaria ARDA maneja en dólares para posterior manejarlo o a un tipo de cambio a dólares. Maneja la subsidiaria ARDA maneja en euros para posterior convertirlos a dólares en los estados financieros con un tipo de cambio promedio y de cierre anual.
Aquí vemos el efecto acumulado por conversión, que es lo que comentaba ahorita, que traemos una ganancia de 163,548 pesos por el efecto del tipo de cambio. Los asientos de consolidación que los manejamos, que es el capital social, inversiones subsidiarias, 101, 102, así como el estado de posición financiera. Que a grandes rasgos vemos lo que acabo de mencionar, pero ya todo junto, con la intención de tenerlo todo identificado en un solo apartado. El total de así, activos, pasivos, pasivo más capital, estado de resultados, y las utilidades netas del ejercicio de Vallesca, de High Center y de Arda. El estado de resultados consolidados para el término del año del 2018 es de una utilidad bruta de 4.280.256, en utilidad de operación 1.702.372.50, esto manejándolo ya en pesos mexicanos, y una utilidad antes del RIF, como no hay gastos de venta ni gastos de administración, pasa igual. Por último, una utilidad antes de impuestos, que viene siendo como otros gastos, quedaríamos con un saldo total de 1.589.945.75 pesos. Y de mismo modo acabamos de presentar lo que es la información solicitada en un PIAM de consolidación de estados financieros, tanto práctica como teórica.